Nota. Hola a todos, aquí está la secuela y la segunda entrega de Gaara en el mundo de Harry Potter. Si no has visto Gaara en un mundo mágico, te recomiendo que lo hagas primero, incluido el epílogo que acabo de subir también. Eso es todo, gracias por su comprensión, continuemos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño ni de Harry Potter, propiedad legítima de J.K. Rowling, ni de Naruto, propiedad legítima de Masashi Kishimoto. También agregaré que cualquier sección o frase en este capítulo que se parezca a obras de cualquiera de los autores o de películas basadas en obras de dichos autores se recrea con el mismo espíritu de uso libre. Capítulo 1. El mismo viejo dolor de cabeza. Harry se despertó sobresaltado, el escalofrío de un sudor frío aún lo recorría. A diferencia de algunos de sus compañeros de dormitorio, Harry no solía recordar sus sueños, pero cuando la conmoción se calmó, se preguntó si su visión nocturna había sido un sueño. Eso esperaba. Incluso cuando lo recordó al despertar, se estaba desvaneciendo en los bordes, alejándose de su conciencia inquisitiva. En el sueño, había estado arrastrándose por el suelo, incluso deslizándose, y se había escondido detrás de un anciano mugle en una casa vieja y destartalada. El caballero había estado espiando en la única habitación iluminada. Como estaba sorprendido por quienquiera que se suponía que era Harry, volvió a caer en la habitación y Harry los había visto. Había 4 personas con capas negras, sus rostros estaban oscurecidos, o tal vez no lo habían estado y él simplemente no podía recordarlos. Y Harry lo había visto. Voldemort. No podía invocar la imagen ahora que lo intentaba, pero estaba seguro de que había sido el asesino de sus padres. No se había visto bien. Harry no estaba seguro de cómo se suponía que debía lucir Voldemort cuando no estaba estirado sobre la nuca de alguien o cuando tenía 16 años, pero Harry estaba seguro de que no se suponía que debía ser lo que fuera que había sido en el sueño y, sin embargo, lo era. Por supuesto. Fue él, al igual que su título, el que no debe ser nombrado, estaba completamente oculto en su memoria ahora, por lo que Harry no pudo explicar adecuadamente más tarde por qué la palabra homúnculo le vino a la mente sin recurrir a la especulación. Harry no sabía qué lo había sacudido más. La vista de Voldemort, seguramente aterrador, si tan solo pudiera recordar por qué, ver al pobre desventurado testigo siendo asesinado con un hechizo verde inexplicablemente familiar, o escuchar lo que se había dicho entre las figuras encapuchadas. Antes del descubrimiento y muerte del hombre. Al igual que la cara de Voldemort y la mayoría de los detalles particulares de la escena, las voces de los hombres se habían desvanecido con su creciente alerta. Habían consultado con lo que quedaba de Voldemort y Harry les había oído mencionar la colocación de un nuevo espía en el Ministerio de Magia, a la luz de los fracasos de Lucius. Y lo más preocupante fue que conspiraron abiertamente para secuestrar a Harry. Al parecer, uno de ellos encabezaba la operación. Incluso si hubiera sido un sueño, y deseaba fervientemente que lo fuera, Harry decidió que tendría cuidado con cualquier secuestrador potencial, tos Slytherins tos, en el futuro previsible. No más fiestas de pijamas en la casa de Malfoy, pensó irónicamente. Hablando de hogares oscuros, Harry se sentó y se apresuró a buscar sus anteojos. Le escribiría a Sirius y le contaría todo de inmediato. Estaba seguro de que su padre perro le diría que todo había sido un sueño y que no había de qué preocuparse. Estaba ansioso por escuchar esas garantías en persona cuando Sirius vino a buscarlo para la Copa del Mundo. Gaara se despertó sobresaltado, con el ceño fruncido al principio de un dolor de cabeza. Siendo lo que era, Gaara estaba maldito al escuchar su dolor de cabeza extenderse con el sonido de una risa estridente dentro de su mente.
Gaara había estado en este mundo durante casi un año, no era un hito que hubiera esperado con ansias, y se había decidido a controlar a Shukaku con más frecuencia. Con su entrenamiento animago y el circuito completo de la Tierra alrededor del Sol, le preocupaba que su sello pudiera cambiar de nuevo. Realmente, no tenía ni idea de qué había causado el cambio inicial y le preocupaba mucho. Por supuesto, al visitar a su demonio interno esta primera vez después de que tomó esta decisión impulsiva, retrospectivamente, estaba claro que había subestimado el costo de tal vigilancia. Un par de días antes, Gaara había confirmado que sus esfuerzos este verano no habían sido en vano y que sí era capaz de convertirse en animago. Le dijo esto a Shukaku con la esperanza de que la bestia correspondiera y ofreciera alguna pepita de sabiduría relacionada con su ciclo de transformación mensual. El tanuki siempre se burlaba y abucheaba rápidamente, pero hasta ahora no había divulgado ninguna sabiduría útil, a pesar de la sospecha de Gaara de que el cola única sabía algo sobre el asunto. Había sido una tontería esperar que el monstruo siguiera las convenciones de buena voluntad y ofreciera cualquier tipo de ayuda a su anfitrión. Decir que Shukaku no había sido útil sería subestimar lamentablemente el intercambio. Como solía ser, el demonio de arena había pasado toda la conversación de media hora lanzando insultos y bromas a Gaara y luego tratando de sugerir formas creativas en las que Gaara podría matar a la población de Londres. Shukaku había estado salivando ante la perspectiva de tantos humanos para matar. Las conversaciones con su inquilino estaban mejor resumidas, según la opinión experimentada de Gaara, ya que los intercambios completos eran tediosos. Elegir cualquier palabra de uso era una tarea difícil a la que Gaara estaba demasiado acostumbrado, pero entre las palabras del curso había un par de pepitas de información. Imagínese eso, edificios enteros cayendo sobre ellos. Shukaku había gritado. No podría dar un paso allí sin aplastar a 100 de ellos. Te contaré todo acerca de ser un bebé tanuki esponjoso si me dejas suelto por la noche. No. No eres divertido. Desde que pasaste por Kura Isekai, no has sido divertido. Esos espectros no sangran y no has derramado sangre años. ¿Qué es el Kura Isekai? Preguntó Gaara. Por supuesto, entonces Shukaku se había enseñoreado de este conocimiento y no había dado nada más sobre el tema. Claramente sabía al menos un poco sobre lo que sea que lo había dejado en este mundo. Mientras estaba sentado en su lujosa cama, lamentó el hecho de que iba a tener que cumplir con su intención de pasar regularmente a ver a su inquilino. Claramente, Shukaku sabía más de lo que decía sobre su exilio a este mundo, y probablemente también sobre las transformaciones. Sus demonios para soportar, supuso Gaara. Cuando Gaara descendió por un vaso de agua para tomar con la hoja mágica que había arrebatado del botiquín preocupantemente bien abastecido de un ex profesor de Dada que conocía, se sorprendió al encontrar la casa normalmente tranquila temprano en la mañana en un torbellino de actividad. Esta hoja, que aparentemente aliviaba los dolores de cabeza y tenía un nombre mágico apropiadamente tonto, con suerte lo ayudaría a prepararse para el largo día que le esperaba. Sirius le había dicho que se irían al amanecer, por lo que Gaara entendió que eso significaba, como todas las otras veces que su guardián había afirmado hiperbólicamente que harían algo al amanecer o a primera hora de la mañana. Que de hecho se irían más cerca de la hora del almuerzo. Gaara, como un ave nocturna que era, nunca había visto a Sirius antes de las 5 am, por lo que estaba más que un poco sorprendido y disgustado de encontrar a Sirius y Remus ya bajando las escaleras media hora antes de que saliera el sol. Estaban empacando sus tiendas y otros suministros en bolsas de lona mágicamente expandidas, ya que no lo habían hecho la noche anterior. Gaara notó que una de las bolsas parecía estar cargada con comida y bebida, de las cuales la mayoría era bebida. Gaara tendría que buscar unos tapones para los oídos, sospechó. Oh, bien, Gaara. Estaba a punto de venir a buscarte. Supuse que probablemente ya estarías despierto de todos modos. Sirius dijo, todo buen ánimo. Claramente, había estado alimentando el café. ¿Podrías ir a buscar lo que quieras llevar contigo, Gaara? Tu almohada, tal vez un libro, sin libros. Sirius interrumpió a Remus, puedes leer muy bien en cualquier momento. Hoy pasarás el rato con el resto de nosotros y te divertirás un poco. Gaara tragó un poco, pero, divertido.
Sirius concluyó y tomó otro trago del café negro extra fuerte de Creature. Gaara se dio la vuelta y fue a buscar su almohada, un cambio de ropa y un solo libro. También recogió su calabaza de cadera más pequeña. Era un inconveniente llevar su calabaza de arena estándar, especialmente en áreas muggles, por lo que se había acostumbrado a llevar un volumen muy reducido de arena que aún funcionaría como defensa inicial. Le pasó de contrabando el libro debajo de la almohada a Remus, quien los guardó de forma segura con una mirada de conspiración. Cuando Sirius finalmente bajara de su nivel de cafeína, sería menos intenso y Gaara podría leer en paz, con suerte. Por supuesto, eso solo duraría hasta que Sirius se emborrachara lo suficiente como para volver a molestar a Gaara, pero nadie podía hacer nada al respecto. Creature había preparado un pequeño desayuno, pero Gaara no tenía hambre, así que Sirius se lo comió al igual que el suyo. Remus se quedó para llevar la mayoría de las maletas al traslador mientras Sirius fue a buscar a Barry. Se había decidido, de mutuo acuerdo, que no se podía confiar en que Gaara viniera sin que uno de ellos lo indicara, así que, dado que sus brazos y su varita estaban libres, Sirius estaría observando a Gaara mientras iba a recoger a Harry. De esa manera, había menos posibilidades de que el enclaustrado pelirrojo corriera de regreso a su habitación y se atrincherara o saliera corriendo. Remus había aceptado a regañadientes el plan de acción, ya que era esencialmente una forma de encarcelamiento, pero también sabía que Gaara era todavía un niño y que, a veces, había que tomar una mano firme. Gaara no estaba contento con nada de lo que estaba pasando, particularmente con la perspectiva de una aparición, y algo llamado traslador que sabía que iba a ser desagradable ya que fue diseñado por magos. No seas gruñón, bandido. Solo tenemos que aparecer 2 veces. Dijo Sirio. Gaara siguió estando de mal humor. Cada uno cargaba algo de peso ya que Remus nunca se las arreglaría para cargar todas las bolsas de lona y suministros para la tienda por sí mismo. Nos vemos allí, lunático. Vitoreó Sirius, saliendo por la puerta principal. Era al menos un día agradablemente soleado. Gaara no se molestó en decir ninguna palabra de despedida y salió en silencio, cerrando la puerta en medio de lo que Remus había estado diciendo. La aparición fue tan desagradable como recordaba Gaara y no esperaba otro salto como ese. Sirius fue menos que comprensivo, su sonrisa amenazaba con tocarle los lóbulos de las orejas mientras caminaban por Private Drive. Gaara pensó que eran casas curiosas. Todas prácticamente idénticas excepto por los autos de diferentes colores estacionados junto a algunas de ellas. Era espeluznante, incluso después de haber vivido en un castillo embrujado y una casa en ruinas. Gaara se dio cuenta de que la única forma de distinguirlos era por los pequeños números colocados en cada una de las puertas. Sirius había estado aquí antes y con confianza caminó por el camino hasta que llegaron a la casa designada como número 4. A los ojos de Gaara, era tan normal como cualquiera de las otras casas. Había un pequeño dispositivo que Gaara entendió que era un timbre electrónico, que Sirius ignoró por completo mientras golpeaba la puerta. La puerta pintada de negro se abrió suavemente en unos momentos. Buenas tardes, ¿cómo puedo? Lo que fuera que Petunia había estado a punto de decirle al grosero visitante se interrumpió cuando se dio cuenta de que era el padrino de su sobrino raro que estaba aquí para recogerlo de nuevo como había prometido. No se molestó en saludar al hombre raro y el chico pelirrojo aún más raro estaba detrás de él. Pensar que ese ex convicto tendría el descaro de traer otro fenómeno a su casa. Sirius tomó este desaire como siempre lo hizo y correspondió de la misma manera. Petunia, que tenía la triste apariencia de una mujer que hace mucho tiempo trató de superar su Petunia, que tenía la triste apariencia de una mujer que hace mucho tiempo trató de superar su apariencia naturalmente simple a través del trabajo duro y la perseverancia y ahora se había convencido a sí misma de que, en lugar de ser un regalo de Dios, cualquier belleza que había reunido era el resultado merecido de su determinación. Parecía aún menos complacida de ver a Sirius esta mañana, lo cual no le preocupaba. Vernon se sintió particularmente agraviado al descubrir que el Sr. Black estaba llevando al niño a un festival deportivo internacional, aunque era para fanáticos, ya que no había podido permitirse el lujo de llevar a Dudley a la Copa Mundial de la FIFA en los Estados Unidos el año pasado.
Dudley tampoco estaba feliz de escucharlo, pero en lugar de eso, enfocó sus frustraciones en gritarles a su madre y a su padre que lo llevaran a otro evento. Harry había disfrutado todo el drama por una vez, ya que los Dursley tenían demasiado miedo de Sirius como para desahogarse con él. Apenas había podido dormir la noche anterior, tan emocionado de irse al día siguiente. Harry prácticamente saltó por las escaleras con su mochila al hombro. Tía Petunia se había quitado del camino para que pudiera abrazar a Sirius, a pesar de haberlo visto no hace mucho. Una vez liberado, Sirius preguntó ¿listo para ir? Solo necesito ponerme los zapatos. Se sentó al pie de las escaleras y rápidamente se ató las zapatillas. No le había ahorrado a Gaara una segunda mirada, determinado a no dejar que la presencia del pelirrojo arruinara su día. Gaara estaba feliz de hacer lo mismo, como siempre. Petunia cerró la puerta de un portazo en el momento en que estuvo fuera de ella. Gaara echó un segundo vistazo a la casa en la que vivía Harry mientras se marchaban, y luego a todos los edificios idénticos en el camino. Cuando llegaron a su lugar apartado habitual para desaparecer de la vista, Harry automáticamente agarró el hombro de Sirius, mientras que Gaara se tomó un momento para hacer las paces con el contacto corporal y la aparición inminente. Una vez que lo hizo, después de que Sirius se aclarara la garganta en voz alta, desaparecieron en Surrey y reaparecieron en una zona boscosa en un parque del centro de Londres. Harry apreció el hecho de que Gaara, tan imperturbable como tendía a ser, todavía tropezaba tan vergonzosamente como lo había hecho Harry cuando aterrizaron. Pensé que te lo ibas a perder. Remus suspiró aliviado, cargado como una mula de carga y obligado a caminar hacia el trío. Bueno, estos dos no pudieron evitarlo. Se abrazaron, hubo lágrimas. Fue una reunión hermosa. Sirius sonrió, compadeciéndose del hombre lobo y tomando una de las bolsas grandes de sus hombros sobrecargados. Mientras tanto, Harry y Gaara habían compartido una rara mirada después de escuchar la mala broma de Sirius. Ellos también tomaron un par de bolsas de Remus, quien parecía inmensamente agradecido por el alivio. Como había tantos trasladores en Londres, la mayoría escondidos en parques o edificios abandonados, Sirius, Remus, Gaara y Harry no estaban solos en el claro. Alrededor de ellos había casi 20 brujas y magos, todos parados alrededor de un viejo neumático esperando el tiempo asignado. ¿Qué estamos todos esperando?, preguntó Harry, todavía inseguro de cómo llegarían al lugar donde se llevaría a cabo el partido. En cualquier momento, dijo Remus, mirando su reloj. Varios de los otros asistentes de Quidditch estaban haciendo lo mismo. Cuando empezaron a acercarse a la llanta vieja, Remus y Sirius hicieron lo mismo. Asegúrate de agarrar bien el traslador. No querrás que te tiren y termines en Gales. Cuando los dos adolescentes vieron que todos los demás tocaban el neumático con los dedos, se les ocurrió la idea e hicieron lo mismo. Remus seguía mirando su reloj hasta que miró hacia arriba, sonrió a Harry y Gaara y sus estómagos se hundieron al darse cuenta repentinamente. La turbulencia y la fuerza G del tránsito repentino no se parecían a nada que ninguno de los dos adolescentes hubiera experimentado jamás. Era una sensación extraña, en todos los sentidos, y cuando Gaara y Harry cayeron al suelo, ambos estaban decididos a no regresar a Londres a través de otro traslador. Lo peor de todo, Sirius parecía encontrarlo terriblemente divertido, el aterrizaje tambaleante de sus pupilas adolescentes. Al menos Remus había sofocado su risa. Las otras brujas y magos estaban tratando de evitar mirar directamente a los niños boca abajo, lo que Harry ciertamente apreció. Se recogieron ellos mismos y sus maletas y los cuatro se dirigieron a los terrenos del campamento que ya estaban llenos de tiendas de campaña y juerguistas. Tenemos un par de lanzamientos allí, dijo Sirius, señalando lejos del estadio y las tiendas de campaña más bonitas y elegantes y hacia el área más destartalada. Las mejores fiestas suceden en los lugares baratos. Terminó a modo de explicación. Han tomado medidas enérgicas contra los disturbios que solían surgir, advirtió Remus, recordando cómo Sirius y James solían meterse directamente en las peleas cuando todos habían llegado a la final hace años. Bueno, estoy seguro de que tú tampoco puedes empezar nada. Acabas de salir de prisión, ¿de verdad quieres saber si ya regalaron tu celular? Harry estaba preocupado detrás de ellos, imaginando precisamente eso.
Había experimentado la infame inmadurez y alboroto de su padrino de primera mano desde que visitó Grimmauld Place, por lo que sabía que tendría que vigilar al hombre a medida que avanzaba la noche. Gaara lamentaba con nostalgia haber cedido con demasiada facilidad a la tonta idea de Sirius. Honestamente, acampar y Quidditch, Sirius se detuvo en un área más grande y desocupada, que probablemente era la suya y la de su vecino. Descargaron sus maletas y estuches y Remus insistió en que deberían instalarse ahora, antes de abrir el whisky de fuego y otros alcoholes muggles de contrabando, como sugirió Padfoot. La tienda no parecía tan lujosa como Sirius le había asegurado a Gaara que sería. Era considerable para los estándares de una tienda de campaña, supuso. Más alto que él y sin duda tendría suficiente espacio en el piso para que Harry, Sirius y él se acostaran, pero por la forma en que Sirius había estado hablando desde que le dijo a Gaara que se iban, Gaara había llegado a imaginar una especie de cómoda casa de vacaciones mágica. Sirius había tomado nota de la expresión claramente poco impresionada en el rostro de Gaara y la expresión preocupada en el de Harry, posiblemente respondiendo al hecho de que probablemente estaría durmiendo muy cerca del disgustado pelirrojo esa noche. El exconvicto barbudo aseguró la atadura final con un movimiento de su varita y sonrió. Dejaría que los niños sudaran un poco más mientras ayudaba a Remus con su tienda de un solo hombre. De hecho, el rostro de Harry había estado reflejando la idea de estar inconsciente a menos de 4 pies de Gaara. Aún no estaba del todo convencido de que no fuera malvado en secreto, pero también se había detenido en la atención que su grupo había recibido desde que llegaron. Sirius era una celebridad a la que muchos miraban abiertamente mientras vagaban por su parcela, y se sabía que Harry estaba en su compañía y ahora era algo reconocible por sí mismo, incluso con Descar cubierta por su flequillo. Incluso el profesor Lupin había obtenido respuestas, típicamente de miedo, ya que se sabía que Sirius hacía compañía a un hombre lobo. Luego vino Gaara, quien algunos sabían que era el héroe del ataque a Hogwarts y que también estaba en compañía del señor Black. Otros miraron a Gaara por su curiosa imagen y la calabaza atada a su cadera. En total, el cuarteto se había convertido rápidamente en la comidilla del barrio pobre. Afortunadamente, los vecinos directos de Sirius eran extranjeros por un lado, que no tenían idea de quién era Sirius y parecían estar borrachos mucho antes de que comenzara el partido, y por el otro, buenos días, señor Potter, anunció un niño oficioso en su adolescencia. Gaara tenía la sensación más fuerte de que el chico que se acercaba a él le había restado puntos de la casa, pero no podía recordar un nombre. Un Weasley, sin duda, pero ¿cuál? Buenos días, Perky. ¿Dónde están el señor y la señora Weasley y los demás? ¿Te adelantaste? Harry respondió cuando el chico los alcanzó. Tengo mi licencia de aparición ahora, así que Bill, Charlie y yo fuimos enviados adelante. Estaban conmigo pero se alejaron. Bueno, conoces al profesor Lupin, por supuesto, y probablemente hablaste con Gaara 1 o 2 veces el año pasado, sonrió Harry. Y conociste a Sirius en mi fiesta. Sirius se adelantó para estrecharle la mano, disfrutando del giro nervioso y mareado que había tomado el chico al ser confrontado tanto por un hombre lobo como por un asesino en serie condenado y exonerado, sin nadie que actuara como amortiguador. Entonces Gaara se acercó y Perky miró a su alrededor en busca de testigos. A Harry se le ocurrió que a Perky se le había dado el dudoso título de premio anual y, por lo tanto, se suponía que era un Gryffindor modelo y, sin embargo, mirando al pelirrojo flaco, pensó que no había habido un león tan cobarde desde la época de Dorothy en Oz. Allá arriba, Percy. ¿Aún no te ha devorado el lobo feroz? Alguien gritó desde el camino. Gaara gimió en silencio. Genial, más Weasleys, como si la asociación de Gaara con Harry que la relación de Sirius requería no fuera lo suficientemente mala, parecía que estaba condenado a encontrarse rodeado de Weasleys regularmente como consecuencia adicional. Bill y Charlie fueron presentados, habiendo estado fuera del país durante los últimos años, cuando Harry podría haberlos conocido de otra manera. Eran tan amigables como cualquier Weasley que hubiera conocido y era aún más interesante hablar con ellos, considerando que uno soltaba maldiciones para duendes y el otro manejaba dragones. Incluso Gaara se había interesado por las historias de esas dos profesiones.
Habían recibido a Gaara como cualquier amigo de la familia a pesar de la larga enemistad de su familia con cualquier miembro de Slytherin. Claramente, salvar algunas de sus vidas fue bueno para un poco de convivencia. También se habían alegrado mucho de mantener a Perky cerca de Lupin y Black. Por extraño que parezca, a pesar de que la familia se puso del lado de Gaara, Perky parecía casi tan nervioso con Gaara como con el hombre lobo en medio de ellos. Charlie le había asegurado en voz baja a Gaara que Perky era solo un marica por creer todos esos rumores del ministerio. A Gaara no le importaba, aparte de que el gobierno de este país estaba circulando chismes sobre él. Bill se había interesado en Gaara, principalmente porque tenía 14 años y tenía tatuajes y delineado en la cara, o eso suponía. El pelirrojo mayor le confió que ya tenía un tatuaje pero que quería uno o dos más en lugares visibles, pero su madre seguramente lo mataría. Gaara no podía imaginarse a Molly Weasley, a quien había conocido en un par de ocasiones, matando a alguien. Cuando lo dijo, provocó la risa de los dos Weasley presentes que no estaban aterrorizados, lo que no entendió del todo. A pesar de su temor por la responsabilidad de Sirius y la atención que atraían, Harry estaba pasando el mejor momento de su vida. Rodeado de incluso más brujas y magos que Hogwarts, todos los cuales eran partidarios del Quidditch, listos para la fiesta. Era el paraíso en la tierra. Mientras los pelirrojos descargaban las pequeñas bolsas que habían traído con ellos, Sirius mencionó que estaba bastante seguro de haber conocido a Bill y Charlie antes, cuando eran más jóvenes. Durante la guerra, cuando Sirius, Remus y James conocían a Molly y Arthur de alguna manera no especificada, se habían encontrado con los niños Weasley mayores una o dos veces. Ninguno de los hombres Weasley recordaba estas reuniones, pero estaban interesados en escuchar anécdotas del período. Claramente, ambos muchachos querían escuchar historias de guerra que los hombres mayores no tenían interés en contar. En su lugar, obtuvieron un puñado de recuerdos de las cosas vergonzosas que los hombres Weasley habían dicho y hecho cuando eran niños pequeños. Se salvaron de poner excusas por sus historias banales cuando Harry preguntó por la tienda, incapaz de ver cómo la tienda para 3 personas era una maravilla mágica que hace que acampar sea tan cómodo como quedarse en un hotel. Ambos muchachos se mostraron escépticos cuando Sirius ofreció un recorrido ya que los 3 no podrían pararse dentro de la tienda. Sirius entró y Harry lo siguió con cuidado, esperando toparse con su padrino en la tienda abarrotada. En cambio, entró en lo que parecía una marquesina lujosa, repleta de una enorme sala de estar y una serie de ramificaciones que Harry supuso que eran dormitorios. Se veía maravilloso y mágico. Gaara entró, incluso con más cuidado que Harry, y le dio un vistazo al área cavernosa antes de asentir y caminar hacia una de las áreas individuales. Harry lo vio pasar y quedó confundido por la total indiferencia de Gaara. Sacudió la cabeza y volvió al espíritu de las cosas. Gaara no volvió a emerger de su rincón, por lo que Sirius comenzó el recorrido en esa área, no permitiéndole a Gaara un momento de paz hasta que dejó su libro y los siguió. Remus había entrado con los chicos Weasley para ver la tienda. Diablos, es incluso más grande que el nuestro. Y solo ustedes 4 están aquí, dijo Bill, mirando alrededor de la tienda lo suficientemente grande como para acomodar a 10 cómodamente. Sí, bueno, en realidad no. Tengo mi propia tienda. Solo están Sirius, Harry y Gaara aquí. Desperdicio de espacio, eso es. Charlie comentó. Aún no entiendo por qué no puede dormir aquí, profesor Lupin, dijo Harry. No se trata de, ya sabes, tu problema, ¿verdad? No, no es nada de eso. Simplemente no confío en que Sirius me deje en paz cuando duermo sin una puerta con llave para protegerme. Sonrió, haciendo sudar a Harry. Además, sus ronquidos son monstruosos. Remus estaba a punto de sugerirle que fuera y armara su propia tienda de campaña, Muggle, cuando escucharon una conmoción afuera. Suspendiendo la gira, todos salieron para encontrar media docena más de pelirrojas y una morena esperando afuera. Harry, Ron y Hermione corearon discordantemente y corrieron a saludarlo. En ese momento, Molly se acercó a sus 2 hijos mayores para reprenderlos por ignorar su orden de llevarse la mayor parte de las bolsas y comenzar a armar la tienda. En cambio, Perky había tomado sus maletas asignadas, pero los otros 2 habían tomado solo las bolsas más pequeñas y se habían ido.
dejándola a ella y a Arthur a cargo de los niños y haciendo un seguimiento de todo lo demás. Perky, por supuesto, negó cualquier conocimiento previo, mientras que el otro lo golpeó en la parte posterior de la cabeza antes de recibir sus propios golpes. Una vez que Molly hubo regañado a sus hijos, levantó a Harry en su acostumbrado abrazo y luego miró donde había estado Gaara momentos antes. Estaba caminando rápidamente de regreso a su tienda, pero ella se acercó y lo atrapó también, provocando una mirada de mal humor de él y una risita de Sirius. Molly le envió a Sirius una mirada mordaz cuando finalmente soltó al espinoso adolescente. Nunca había sentido a alguien tensarse tan rígidamente cuando lo sostenía, ni siquiera Harry. Era preocupante, por decirlo menos. Aún así, la exposición repetida debería aclarar eso. Fred y George aprovecharon la distracción de su madre y la preocupación de su padre por armar la carpa. Él no aceptaría ninguna ayuda para armarla, para acercarse a Sirius. De la manera más conspicuamente secreta, lo llevaron a un lado y le propusieron una apuesta bastante considerable sobre el resultado del juego. Habían estado ahorrando todas las ganancias de sus productos de broma durante un tiempo y estaban listos para cargar casi 100 galeones. Por supuesto que no haré una apuesta contigo. Eres demasiado joven para estar desperdiciando tu dinero de esa manera. Sirius declaró en voz alta, apenas ganándose una segunda mirada de los padres Weasley que habían estado esperando que sus problemáticos hijos intentaran algo como esto. Una vez que Sirius vio que los Weasley mayores se volvían a concentrar en sus propias tareas, satisfecho de que el señor Black no se había visto involucrado en la última travesura de los gemelos, les indicó a los gemelos que lo siguieran detrás de la tienda. Pondré 250 galeones en Irlanda para atrapar la snitch y ganar el juego, dijo, acariciando su barba como había comenzado a hacer últimamente. Hazlo 500. Fred declaró. George palideció, empujó a Fred hacia un lado y susurró. No tenemos 500 galeones. Tampoco tenemos 250. Podríamos hacer una apuesta real, sonrió Fred. George pareció temeroso solo un momento más antes de unirse a su hermano. Negociar, dijo Jorge. Sirius sonrió, extendiendo su mano para estrecharla. Sospechaba que los chicos no tenían tanto dinero, pero aceptaría todo lo que tuvieran y tal vez algunos favores en lugar del monto total. Sería una valiosa lección. Por otro lado, si Sirius perdía, felizmente canalizaría el dinero que su malvada familia había estado acumulando durante cientos de años en una familia traidora de sangre. De cualquier manera, serviría para hacer el juego aún más interesante. Resurgiendo de su reclusión, Sirius hizo una mueca cuando vio que Molly no estaba dejando que Gaara se desviara demasiado. Parecía tener la impresión de que la ligera estatura y la esbelta figura de Gaara eran el resultado de la negligencia de él mismo o de su tutor. Como resultado, le lanzaba a Sirius miradas sospechosas ocasionales y mantenía a Gaara cerca. Después de que la conmoción se calmó, mantuvo la sonrisa fuera de su rostro. Parecía como si, entre miradas sucias dirigidas a Sirius, Molly estuviera regañando a Gaara por no comer bien. Ginny finalmente rescató a Gaara, arrastrando al chico engañado. Harry, Ron y Hermione habían ido a dar un paseo y los gemelos estaban buscando otras apuestas que no podían permitirse hacer, por lo que Gaara era el único otro adolescente que había por allí. Perky no contaba. Gaara no había tenido mucho contacto con Ginny Weasley antes. El encuentro más memorable fue el intento de la chica de abofetearlo cuando pensó que estaba tratando de corromper a Luna. Todavía no tenía idea de qué se había tratado. Ahora, sin embargo, Ginny estaba muy feliz de conversar con él y hablar sobre Luna, al parecer. Era mejor que escuchar a la señora Weasley y regañarlo por no comer lo suficiente y por no dormir lo suficiente. Con esto último difícilmente podía ayudar, se sentía como un completo perezoso si dormía más de 15 horas a la semana, y con lo primero no estaba de acuerdo. Tenía un cuerpo pequeño, tal vez, pero felizmente comía tanto como Sirius, si tenía hambre. De acuerdo, dado que estaba haciendo muy poco ejercicio, no tendía a tener mucho apetito, pero no podía imaginar que su ingesta nutricional disminuida fuera la culpable de su truco de crecimiento. Ginny insistió en mostrarle a Gaara su tienda ya que era absolutamente enorme, según ella.
En realidad, era del tamaño de la carpa familiar de gran tamaño de Sirius, pero era varias décadas más nueva. Orion Black había comprado su tienda a principios de la década de 1960 para tales eventos y expediciones de caza Muggle, y se había asegurado de que hubiera suficiente espacio para su familia, amigos y al menos una ayuda de cámara. Además de suficiente espacio para que Creature se mantenga fuera de la vista. Sirius a veces se preguntaba qué le había pasado al señor Owen Whistler, el ayuda de cámara de su padre. Frío pero no cruel, había desaparecido en algún momento durante el segundo año de Sirius en Hogwarts y nunca había sido reemplazado. Su madre y su padre también se negaron a hablar de él nunca más. Cuando Gaara mencionó que la tienda de campaña de Sirius era más grande que el pabellón Weasley, Ginny insistió en verlo. Esto es ridículo. ¿Cómo es que tienes todo este espacio para solo 3 de ustedes? Ginny había estado acampando con su familia antes, y estar apretujada con sus hermanos y sus padres no era propicia para el tipo de sueño reparador que necesitaba, especialmente si iba a ver a Harry por la mañana. Le arrojó una almohada cercana a Fred o George cuando hicieron un comentario sarcástico sobre su estado en la mañana y Harry hubiera preferido lanzar un hechizo o dos. Gaara ignoró la disputa familiar y usó la distracción para esconderse en su habitación. El rincón apartado de la tienda le daría suficiente paz y privacidad para continuar leyendo el único libro que le habían permitido llevar consigo. Todavía tenía una hora antes de que todos tuvieran que dirigirse al estadio para el partido. Si los demás abandonaban la tienda pronto, podría continuar con su entrenamiento animago, que estaba llegando a una nueva etapa que en realidad incluía una transformación limitada. Lamentablemente, solo les tomó 5 minutos a Molly y Sirius averiguar quién faltaba en su grupo, aparte del trío que estaba a la vista dando vueltas por el campamento. Sirius eligió ir a buscar a su pupilo descarriado. Al final, Sirius engatusó a Gaara para que se uniera a las festividades, y cuando eso no funcionó, tuvo que transformarse y robar el libro de Gaara. Sirius había aprendido hacía mucho tiempo las reglas de la supuesta defensa definitiva de Gaara. Siempre que no hubiera intenciones maliciosas o la posibilidad de que Gaara resultara herido, su arena no bloquearía automáticamente ninguna acción a su alrededor. Entonces, a menos que de alguna manera lo hubiera visto venir, no había nada que Gaara pudiera haber hecho para evitar que el perro terriblemente irritante le arrebatara el libro con los dientes y huyera con él. Suspirando, Gaara sabía que no había nada que pudiera decir para convencer a Sirius de que lo dejara en paz, así que siguió al perro con la esperanza de recuperar su libro antes de que las marcas de saliva y dientes lo arruinaran. Padfoot se había convertido de nuevo en Sirius cuando salió Gaara, pero se negó a devolver el libro y dijo, «Puedes recuperarlo después del partido. Tal vez mañana». Gaara se sentó en uno de los troncos que se habían puesto delante de la hoguera y esperó. Pudo mirar las llamas y contemplar pacíficamente durante 17 segundos antes de que George y Fred se dejaran caer a cada lado de él. Sirius estaba deambulando por el campamento con Harry esta vez, disfrutando enormemente del ajetreo del área. Continuaron atrayendo miradas y Harry llegó a envidiar la aparente habilidad de su padrino para ignorar toda la atención. ¿Ya has pasado algún tiempo en tu baúl? Un montón, últimamente. He estado haciendo toda mi tarea allí. Harry no quería preocupar a Sirius admitiendo que había movido su edredón y almohadas al baúl ampliado hace una semana. Bien, me alegro. No creo que Gaara haya mirado dentro del suyo todavía, dijo Sirius con amargura. Para ser justos, Gaara tenía muy pocas posesiones propias, incluso menos que Harry, por lo que no necesitaba guardar mucho en el dispositivo de almacenamiento gigante. Harry no se había sorprendido al escuchar que Gaara también recibió un baúl especial, y había trabajado muy duro para no dejar que eso lo molestara. Es asombroso, realmente lo es. Estaba pensando en preguntarle a la profesora McGonagall sobre eso cuando regrese en septiembre. Quiero saber qué magia se usó para hacerlo. Esa es una buena idea, aunque sugeriría Flitwick en lugar de McGonagall. Es un encantamiento en lugar de una transfiguración, por lo que es probable que él sea más apartamento para explicarlo. Aunque McGonagall sabe casi todo, así que no estarías mal si te acercaras a ella. ¿De verdad? Oh, está bien. Lo haré. Harry estaba un poco avergonzado de admitir que no sabía nada acerca de cómo se deletreaba el baúl.
Gaara estaba teniendo la impresión, como en el cumpleaños de Potter, de que la gente pensaba que secretamente anhelaba tener compañía, así que continuamente se acercaban a él. Antes del partido, Sirius, Remus y Arthur habían estado listos para romper el alcohol hasta que Molly vio a sus muchachos, menos Perky y Ron, moverse hacia los hombres y poner fin a eso. No le importaba la edad de Bill y Charlie, no toleraría que se emborracharan. Ella dijo lo mismo y prohibió que se abrieran botellas, o barriles, hasta después del partido. Felizmente habría extendido la prohibición indefinidamente, pero sabía que no había esperanza de que se mantuviera después de que terminara el partido. Con sus ambiciones de borracho frustradas, Sirius se inclinó hacia Gaara y se sentó a una distancia respetable de él en el tronco. Ambos machos malhumorados siguieron siendo clientes hasta que, como siempre, Sirius fue quien lo rompió. ¿Quieres ir a saludar a Draco antes del partido? Tienes tiempo antes de que nos vayamos. Gaara negó con la cabeza. Vería a Draco tarde o temprano, y volvería a vivir cerca de él en un par de semanas, así que no vio la necesidad de apresurarse. Además, no era como si Draco no estuviera seguro solo con su padre, paseaba por allí después del partido y pasaba un poco de tiempo allí. Fue Perky quien se dio cuenta de la hora, su reloj se adelantaba habitualmente un minuto, e insistió en que todos se pusieran en marcha. El grupo de 14 se unió a la gran multitud que se filtraba hacia las docenas de entradas del gigantesco estadio. Se había acordado apresuradamente que tendrían más posibilidades de llegar a donde iban si se dividían en grupos de 3 o 4 en lugar de intentar arrastrar a todos a través de la multitud de personas en una sola fila. Los niños se dividieron entre los adultos y Gaara terminó con Charlie y Bill, ya que se había decidido que era lo suficientemente maduro para soportar estar bajo el cuidado de los inmaduros hijos Weasley adultos. No le importaban mucho los arreglos, ya que no le permitieron traer un libro. Estaba de mal humor mientras seguía a los hombres distintivos hacia el área más concurrida. Pronto su mal humor murió cuando Bill y Charlie tomaron cada una de sus manos entre las suyas y lo arrastraron cuando la densidad humana amenazó con dividirlos. Su mal humor murió, pero su rabia creció. Prácticamente nadaban en humanos cuando entraron al túnel, y Gaara no lo estaba manejando muy bien. Estaba peligrosamente cerca de usar su arena para conseguir un espacio muy necesario y para recuperar sus manos que no podía librarse de los pelirrojos que lo arrastraban hacia adelante. Cuando llegaron a la multitud de escaleras, que subían o bajaban a los diferentes bloques de asientos y las multitudes finalmente se redujeron, los adultos responsables de Gaara miraron hacia atrás y rápidamente lo soltaron cuando vieron la expresión de su rostro. Se hicieron a un lado y dejaron que Gaara guiara el camino desde ese punto. Después de un par de vuelos, alcanzaron a los otros de su grupo que se habían abierto paso entre la multitud más rápido que Gaara. Todos se sintieron aliviados al ver llegar al trío desaparecido, preocupados por dejar a Gaara y a los niños Weasley mayores a su suerte. Sirius había estado seguro de que Gaara escaparía y regresaría. Molly había estado segura de que llevarían al pobre niño a escondidas a alguna parte y lo dejarían que se las arreglara solo. La cantidad de veces que tuvo que ir a buscar a Ron porque lo habían perdido en algún lugar cuando era pequeño. Con abundante alivio, todos procedieron a subir las interminables escaleras. Subieron al menos una docena de pisos antes de llegar a su caja, los magos indisciplinados luchaban por respirar mientras Gaara ni siquiera se sentía sin aliento. Sin embargo, la procesión de Weasley y otros se detuvo en las escaleras y Gaara escuchó un intercambio acalorado proveniente de arriba. Dos voces muy familiares intercambiando púas resonaron a través de los escalones y finalmente Gaara estaba sintiendo el mismo peso que sus flácidos y fibrosos compañeros. Se deslizó pasando a los Weasley detenidos hasta que llegó al frente de la fila donde encontró a Draco insultando a Harry de una manera muy parecida a la que había pensado que había dejado Draco. Él culpó de esta regresión a Lucius, parándose imperiosamente a un lado, burlándose de todos en las miradas. Gaara siguió subiendo, contento de que Sirius estuviera al final de la fila con Bill y Charlie. Lo último que necesitaba la situación era que su guardián se peleara con Lucius antes del juego. Hermione estaba tratando de mantener a Harry calmado y fuera de la distancia de puñetazos y patadas de su rival, y Ron estaba haciendo lo contrario. Gaara empujó para pararse en el rellano. Draco.
Fue todo el saludo que estuvo dispuesto a dar. También sirvió como advertencia. Oh, hola, Gaara. Draco evitó asiduamente hacer contacto visual con Gaara, adecuadamente acobardado por haber sido atrapado haciendo algo estúpido. Harry y Ron vieron que el manejador de Draco había aparecido y se conformaron con murmurar enojados para sí mismos. Hermione pensó que era divertido que Gaara fuera el manejador de Draco tanto como Draco lo era de Gaara. Era una relación curiosamente simbiótica. No mencionó esta interesante observación porque las únicas personas al alcance del oído estaban revisando la teoría, con la que Ron se había topado varias veces a pesar de que Hermione y, en ocasiones, Harry la refutaba, de que Gaara era el hijo ilegítimo de Voldemort. A pesar de la falta total de evidencia que apunte a esta teoría, y el hecho de que Tom Riddle no tenía el cabello rojo brillante o la marca particularmente potente de Gaara de Crassielles, Ron parecía volver a esta teoría una y otra vez. La próxima generación de mortífagos quedando atrás de la próxima generación de señores oscuros, murmuró Ron, mirando la flagrante deferencia de Draco hacia Gaara. Hermione puso los ojos en blanco, vio que Harry asentía solemnemente y tuvo que dejar escapar un gran suspiro a sus idiotas mejores amigos. Sirius se abrió paso, no tan cortésmente como lo había hecho el hijo unigénito de Voldemort momentos antes, queriendo ver cuál había sido el atraco. Bueno, hola Sirius. ¿Te ves bien? Lucius sonrió, todo dientes. ¿Y tú, Lucius? Respondió Sirius, adoro lo que has hecho con tu cabello. Es un nuevo acondicionador. La sonrisa burlona de Sirius irritó a Lucius casi tanto como el hecho de que recientemente había cambiado a un nuevo acondicionador, a pedido de Narcisa. Me temo que realmente debemos estar llegando a nuestros asientos, ven Draco. Tienen un largo camino por recorrer, a los asientos baratos, y no queremos que se pierdan el discurso inaugural. La sonrisa de Sirius creció. Oh, querido, oh, no, Lucius, me temo que te equivocas. Estamos todos en el palco del ministro contigo. Los ojos de Lucius eran la única parte de su rostro que traicionaba su abyecto horror ante la idea de compartir su cabina pacífica y dignamente con una multitud tan humilde y ruidosa. Lucius no podía confiar en sí mismo para dar una réplica adecuadamente ingeniosa, así que se dio la vuelta y se alejó hacia el palco privado. Draco, por otro lado, estaba feliz de tener a Gaara sentado con él. Por supuesto, entre el aplomo de su padre y el desinterés de Gaara, no podía esperar compartir su entusiasmo con ninguno de ellos, pero estar allí con amigos y familiares era un placer. Con suerte, estaría sentado frente a Potter y los pelirrojos y podría fingir que no estaban allí. En la puerta del palco había un fornido oficial de seguridad para revisar los boletos al entrar, lo que Gaara sospechó que era una medida que no se tomaba en ningún área de asientos excepto en la de ellos. Sirius mostró sus 3 boletos e hizo pasar a Harry y Gaara para que entraran con él, seguidos por la larga procesión de los Weasley. Harry no podía esperar a ver la cara de Fudge cuando viera a la multitud de pelirrojos, Sirius Black, un hombre lobo conocido, y Gaara, todos sentados en su cabina especial. No era un pensamiento feliz que Harry pudiera contarse entre las presencias positivas para el ministro junto a Draco Malfoy y Lucius casi mata al niño que vive Malfoy. Draco empujó a Gaara hacia la primera fila de asientos, donde le dieron el asiento de la esquina y Lucius tomó el pasillo. Al otro lado de los escalones había 3 asientos más, acordonados con terciopelo, reservados para el ministro. Detrás de Gaara y los Malfoy estaban sentados Sirius, Harry y Ron, y detrás de ellos estaban los Weasley y Hermione. Molly había tomado felizmente el asiento más atrás, deseando, de una manera que recordaba a Gaara, que le hubieran permitido llevar su tejido con ella. Perky, inusualmente, había estado peleando con sus hermanos para sentarse más cerca del frente, no por un interés particular en el Quidditch, sino por haber sido descubierto por Fudge, Ludo Bagman, Barty Crouch y los invitados especiales que estaban aquí por invitación del ministro. En partidos anteriores, se le había pedido a Lucius que se sentara en ese lado del pasillo, pero este año no había pasado el corte. Estaría haciendo una lista mental de las personas a las que se les había preguntado, ya que esa lista no le había sido revelada hace una semana cuando preguntó. Gaara miró hacia el campo y realmente quedó impresionado.
La escala estaba en un nivel completamente diferente al de Hogwarts, con el estadio que contenía decenas o incluso cientos de miles de brujas y magos de todo el mundo. Realmente fue aterrador. No había escuchado a Sukaku armar tanto alboroto en años. Tanta gente hacinada en un área tan compacta. Si Gaara liberara al demonio interior en este momento, sería más que una masacre, sería un paso hacia el genocidio, y el Tanuki enloquecido no exigía nada menos. Draco notó el pánico en el rostro de Gaara y dedujo correctamente que era por estar frente a tal reunión de personas, aunque no conocía los pensamientos específicos que rondaban por la mente poblada del pelirrojo. Se calmarán cuando comience el partido, gritó Draco junto al oído de Gaara, logrando hacerse oír por encima de los fanáticos rugientes. Dado que Gaara era un recluso, tenía sentido que las legiones que lo vitoreaban lo molestaran. Gaara se giró y asintió a Draco, apreciando el intento de comodidad. No imaginó que encontraría mucho consuelo incluso cuando todos dejaran de gritar, a menos que siguiera el consejo que venía de adentro y hiciera que los gritos se detuvieran él mismo. Escucharon pasos que bajaban los escalones del palco y se giraron para ver a un par de aurores escoltando al ministro Fudge entre ellos, seguidos por una docena de dignatarios extranjeros y altos funcionarios del ministerio, incluido Ludo Bagman, pero menos Lucius. Lucius se puso de pie cuando los vio, y Draco lo copió. Buenas noches, ministro. Lucius ofreció su mano para estrecharla, a lo que Cornelius accedió con una sonrisa. Buenas noches, Lucius. Gran participación tienes aquí, dijo, mirando a los Weasley. Oh, no están aquí conmigo, ministro. Solo mi hijo. Son una parte separada. Fue grosero corregir al hombre, y más aún hacer la distinción, pero Lucius preferiría parecer un poco grosero que pensar que se asocia con gente como Arthur Weasley. Oh, tienes razón, dijo Fudge cortésmente, su atención había cambiado de su subordinado y los Weasleys que se multiplicaban al chico sentado en la esquina, prestándole menos atención de lo que exigía su oficina. Si fuera un evento más formal, Fudge habría detenido todo hasta que el niño le rindiera el debido respeto. En cambio, trató de ignorar el descaro, especialmente teniendo en cuenta exactamente quién lo estaba despidiendo, y en su lugar pasó a otros asuntos. Su lado de la caja se había llenado y era hora de tomar su lugar. Gaara notó que Lucius y Draco y todos los que estaban detrás de ellos se habían parado para ver al ministro entrar al palco, pero a pesar del protocolo que sabía que era estándar en este mundo y en el suyo, no se molestó en levantarse de su asiento. Si hubiera hecho tal truco con su padre u otro Kage, lo más probable es que lo mataran o lo hicieran ellos mismos. Gaara realmente deseaba que Fudge lo intentara solo una vez. Aunque, si empezaba a pelear, su sed de sangre podría hacerse cargo y griega. Su mente estaba trabajando todo el tiempo, pero al ministro le parecía que el chico ni siquiera lo había considerado. Para cuando Gaara se dio cuenta de que probablemente debería observar el mínimo respeto por el líder defectuoso, todos estaban sentados de nuevo y había perdido su oportunidad. Nadie sostenía un cuchillo en su garganta, por lo que supuso que no se habían dado cuenta, ya que estaba en la esquina, o simplemente no les importaban mucho ese tipo de cosas en este mundo. Fudge se llevó la varita a la garganta y por un segundo Gaara pensó que iba a ser un suicidio público, hasta que el político habló y sus palabras fueron tan audibles a través del estruendo como si hubiera estado hablando en una habitación silenciosa. Cuando cesaron los vítores, los gritos y los silbidos, pensó que este efecto estaba alcanzando a todos en el estadio. Un hechizo interesante, especialmente para un comandante en el campo de batalla, pensó. El ministro de magia dio un breve discurso de graduación que no interesó a Gaara, más allá de las aplicaciones del hechizo que se estaba utilizando. Cuando terminó, Fudge volvió a sentarse y miró hacia el campo debajo de ellos con evidente interés. Todo el equipo de jugadores búlgaros salió disparado de uno de los túneles que corría directamente hacia la superficie del césped, volando casi tan rápido que Gaara no los alcanzó. Su velocidad, como el tamaño del estadio, era completamente diferente incluso a la velocidad de Draco y Potter en sus nuevas escobas Firebolt. Si Gaara fuera honesto consigo mismo, admitiría que estaba un poco impresionado por la velocidad de las maniobras. De la misma entrada venía un grupo que Gaara no podía ver con claridad, aunque parecían mujeres.
Estaban tan lejos que Gaara habría necesitado ser un Iga o un Uchiha para ver claramente lo que estaba pasando. A pesar de parecer un grupo de gotas indistintas, Gaara notó una agitación en su cabeza y en su corazón que se sentía casi completamente desconocida. Lo más cercano que podía recordar era cómo se sentía cuando pasaba tiempo con sus amigos y familiares, pero diferente y más intenso. La sangre se agolpaba en sus mejillas, pero no entendía por qué y, logrando apartar los ojos para mirar a Draco y Lucius, vio que ellos también estaban concentrados en el grupo con sonrojos y sonrisas. Oh, era un genjutsu de algún tipo. Tenía que ser otra similitud más con las técnicas de su propio mundo. Entonces, se suponía que esta técnica inspiraría una reacción emocional a una vista, se activó como las técnicas de Sharingan. La emoción era, afecto, amistad, algo por el estilo. Tal vez Draco lo sabría si preguntaba más tarde. Hasta entonces, disipó la técnica de la manera habitual y salió con bastante facilidad. Cuando su vista ya no estaba atraída hacia las mujeres en el campo, miró a su alrededor y notó que nadie había sido consciente o había podido disipar la técnica. O más bien, ninguno de los machos había podido liberarse. Las mujeres que miraban aparentemente no se vieron afectadas. Extraño, también le dio a Gaara la idea poco saludable de que sería capaz de dominar este mundo si solo supiera algunas técnicas de genjutsu. Oh, espera, no. Ese fue Shukaku dándole esos pensamientos. Ahora la bestia le estaba diciendo que los matara a todos mientras todavía estaban bajo el hechizo fue roto por otro equipo que voló e interrumpió la formación de mujeres, e inmediatamente la multitud comenzó a animar a las mascotas búlgaras sobrenaturalmente atractivas o al equipo irlandés que había volado a la vista. Los dos equipos opuestos continuaron sus vueltas en el campo tridimensional cuando surgieron las mascotas irlandesas, un escuadrón de humanoides absolutamente diminutos que Gaara solo podía ver debido a sus atuendos de color verde brillante y cabello rojo. Estaban bailando y de repente cayó oro del cielo y Weasley, Ron, se movió más rápido de lo que Gaara lo había visto moverse antes. Se las arregló para recoger algo del metal precioso del aire y del piso de la caja antes de que su avergonzada madre lo empujara hacia su asiento y regresara el de ella. Por todo el estadio, la gente se arrebataba el oro delante de ellos y entre ellos en una loca ráfaga. Los dos equipos se habían acomodado en el suelo de hierba cuando las monedas de oro dejaron de llover y, presumiblemente, se les dio un momento para llegar a sus posiciones iniciales. Draco, con una gran sonrisa en su rostro, se inclinó para gritarle a Gaara: «¿Viste a Weasley babeando por esas monedas de oro? Me sorprende que toda su familia no fuera a gatear por ellas. Desaparecerán en unas pocas horas». Gaara había leído que el oro de duende tenía una tendencia a desaparecer sin previo aviso. Se habría preguntado cómo tantos hombres y mujeres mágicos no sabían este simple hecho, pero él solo lo sabía porque se había tomado la molestia de leer un libro sobre criaturas mágicas, buscando información sobre Tanuki, y había visto el oscuro hecho. Draco parecía un poco desanimado por eso, después de haber deslizado encubiertamente un par de monedas debajo de su asiento para recogerlas después del juego, con el pretexto de atarse los zapatos cuando se iban. Hubiera sido bueno tener un poco de dinero que no tenía que conseguir como dinero de bolsillo. Los gemelos habían visto deslizar las monedas debajo de la silla del Mini Malfoy y rápidamente se inclinaron hacia adelante y las agregaron al alijo de lo que habían atrapado. Lo necesitaban mucho más que Moneybags Jr. Razonaron. ¿Viste esos, Bella?, dijo Draco, mirando a su alrededor, tratando de ver dónde se habían metido los seres que distraían. Bella. Las mujeres. Son realmente seres mágicos que hacen que los hombres se enamoren de ellas. Truco de los búlgaros. Gaara levantó una ceja que para todos los efectos no existía. Entonces esa sensación había sido atracción física. Interesante. Trató de relacionarlo con cualquier otro sentimiento similar que hubiera experimentado alguna vez, pero nunca antes lo había sentido. Tendría que comparar notas con Temari cuando regresara. No sabía si Draco tenía alguna experiencia con el romance, lo dudaba, pero sabía que Temari estaba enamorada de ese chico de Konoha. Kankuro lo había dicho numerosas veces.
El respiro terminó cuando los jugadores volvieron a montar sus escobas y se elevaron a sus posiciones iniciales y la quaffle fue lanzada al aire y sonó el silbato. Gaara estaba genuinamente impresionado por las acrobacias y la velocidad que los atletas mostraban en sus escobas mientras jugaban la versión de Quidditch mucho más interesante que la que había sufrido viendo antes. Se le ocurrió que si tuviera que luchar contra estos magos voladores, sería una pelea muy difícil. La mayor desventaja que tenían los magos en el combate contra él era que tendían a ser lentos e inmóviles, fáciles de atacar y esquivar. Por supuesto, la única razón por la que su mente se había ido al combate era que Shukaku aún no se había callado. Le estaba dando un fuerte dolor de cabeza. Los jugadores profesionales corrían tan rápido que él luchaba por mantenerse al día con todo a la vez. En un momento, uno de los búlgaros fue derribado de su escoba, pero sus compañeros no le hicieron caso y fue rescatado a pocos metros del suelo por un hechizo lanzado por el árbitro en el último segundo. En el fondo, uno de los hombres del ministerio que había entrado con Fudge estaba hablando por un micrófono y recitando un comentario adecuadamente rápido. No había estado prestando atención a los puntajes, solo a los movimientos de las bolas y las escobas, por lo que cuando el joven buscador búlgaro atrapó la snitch, Gaara se desconcertó cuando los irlandeses fueron anunciados como los ganadores. Aunque, para empezar, Gaara no entendía completamente las reglas, por lo que tenía la impresión de que atrapar la snitch era el objetivo del juego. Draco interrumpió sus vítores demasiado entusiastas para interpretar la expresión burlona de Gaara y explicar los resultados. Gaara pensó que era terriblemente injusto para el buscador búlgaro. Mientras se desarrollaba la celebración inicial, los gemelos, con sonrisas más grandes de lo que Gaara creía físicamente posible, se levantaron de sus asientos y, por primera vez que Gaara recordaba haber presenciado, se separaron para acercarse a dos hombres diferentes. Sirius, que estaba sonriendo a pesar de que su cobrador se acercaba, sacó una hoja de papel y un pequeño lápiz que Remus le había dado, y escribió un pagaré por 500 galeones. Iba a tener dificultades para explicárselo a Moji, Arthur lo entendería lo suficientemente rápido, pensó, ya su contador, siempre que tuviera tiempo de contratar a uno para administrar las inversiones de su familia. Fred tomó el pagaré con una ceja levantada. Si no supiera dónde vivía Sirius, y que era fabulosamente rico y descuidado con su dinero, podría no haber estado dispuesto a dejar que un pagaré fuera suficiente. Como era Sirius Black, de todas las personas, esperaría hasta que pudieran ir todos juntos a Gringotts. George se había acercado a Ludo Bagman, teniendo que preguntarle cómo pasar al guardaespaldas que vigilaba a Fudge, quien había ordenado a los guardias que vigilaran a Black, Lucius y Gaara, pero no sintió ninguna amenaza por parte del hijo de Arthur Weasley. Bagman estaba sudando profusamente y rogó que le permitieran recoger el dinero de su tienda ya que no lo había traído consigo. George pensó que, dado que era el Ludo Bagman, podía confiar en él hasta ese punto. Además, era una suma relativamente pequeña comparada con la ridícula cantidad que le habían apostado a Sirius. Bagman no parecía dispuesto a cerrar la ceremonia, a pesar de haber comentado todo el partido, por lo que Fudge se puso de pie para hacerlo de nuevo. El hombre era una desgracia, pensó el ministro. Si Bagman lograba pasar el próximo año sin cometer un error, sería trasladado a otra posición menos prominente donde no podría causar más problemas. Si lograba estropear la última oportunidad de Fudge, se aseguraría de arruinar la vida de Bagman incluso más de lo que el patético hombre había logrado hacer por su cuenta. Los gemelos habían regresado a sus asientos y estaban escribiendo en el reverso del pagaré de Sirius, calculando exactamente cuánto más necesitaban para abrir su sueño. Parecía que solo necesitarían una inversión de 500 galeones, pero para conseguir eso necesitarían encontrar a alguien dispuesto a entrar con ellos como socios. Lucius había disfrutado el juego, tanto como siempre había disfrutado de los entretenimientos vulgares de los plebeyos. Podría haber apreciado un poco más el partido si Sirius Black no hubiera pasado la duración gritando justo detrás de su oreja y accidentalmente derramando palomitas de maíz sobre él. 2 veces. Ministro, dijo Lucius tan pronto como el ministro saliente estuvo al alcance del oído, espero que me haga el honor de unirse a mí para tomar un brandy. Me temo que no, Lucius. No me quedaré en el campamento esta noche.
Tengo una reunión mañana temprano para la que debo estar listo. Fudge, que siempre había hecho todo lo posible para mantener feliz a Lucius y siempre consideraría una oferta del influyente pura sangre, apenas le dedicó al rubio una segunda mirada. Aturdido por el despido, Lucius apenas estaba lo suficientemente consciente como para despedirse adecuadamente de sus colegas y los dignatarios extranjeros que habían sido invitados con Cornelius y que presumiblemente lo estaban siguiendo a la residencia privada del ministro para una fiesta posterior digna. No sabía qué había hecho para causar esta grieta, pero Lucius estaba decidido a repararla antes de que fuera demasiado tarde y se vio obligado a abandonar al ministro que había estado defendiendo durante una década. El primer paso sería abrirse camino entre Cornelius y Morvidus. Gaara observó al ministro de magia salir del palco con sus invitados y sus guardias, parándose no por respeto sino porque su grupo también estaba a punto de irse y tenía que esperar a que el político saliera primero. Lucius parecía haber sido desairado, pero tal vez así era como Lucius y Fudge interactuaban normalmente. Probablemente no, a juzgar por la postura derrotada del orgulloso aristócrata. Lucius corrigió su apariencia, se sacudió las migas de palomitas de maíz restantes y se volvió hacia su hijo y Gaara. Gaara, si te gustaría disfrutar de una compañía más civilizada esta noche, por favor pasa por nuestra tienda para hacer una visita. Lucius logró sonreírle al amigo de su hijo, algo que nunca antes se había molestado en hacer. Gracias, lo haré. Después de que hayas festejado con nosotros primero. Sirius intervino desde la fila de atrás. La fiesta había comenzado de inmediato, en una escala que Gaara no había imaginado posible, después de que la multitud había salido del estadio. Fred y George se habían escapado a pesar de la fuerte advertencia de su madre, con la intención de encontrar a Ludo Bagman y reclamar el resto de sus ganancias. Necesitando algo de tiempo a solas, Gaara también se separó del grupo y corrió a través, y brevemente encima de, la multitud para vencerlos de regreso a la tienda. De esta manera podría tener 5 minutos de paz antes de que Sirius y Harry irrumpieran en la enorme marquesina y lo molestaran. Los escuchó tan pronto como llegaron, los más jóvenes entre ellos haciendo un ruido impío mientras vitoreaban y gritaban sobre el partido y los jugadores individuales. Sirius asomó la cabeza y pareció aliviado al ver a Gaara sentado en su cama temporal. Sin una palabra, se retiró afuera y se reincorporó a la celebración. A Gaara no se le había ocurrido ni por un segundo que correr en medio de una multitud como esa podría haberle dado a Sirius motivos para preocuparse. El inconsciente Hinchricky todavía estaba un poco desconcertado, para ser honesto. Afuera, los adultos se estaban emborrachando rápidamente y Molly se quedó para mantener a todos alimentados y evitar que hicieran algo peligroso. Esperaba que los panecillos que acompañaban a la barbacoa absorbieran algo del alcohol que Sirius había estado sacando a escondidas de su petaca escondida, no tan escondida, desde el estadio. En realidad era la petaca de Remus, pero Sirius se la había arrebatado hacía un par de semanas y se negaba a devolverla. Después de haber repartido la mayor parte de la comida, hizo pasar a los niños, no somos niños, mamá, dentro de la tienda de ella y de Arthur para que pudieran continuar con sus travesuras emocionadas de forma segura y apartadas de la vista del irresponsable aspirante a ser modelos a seguir que se enojan, incluidos sus 2 bebés mayores. Hablando de borrachos irresponsables, atacó a Sirius antes de que pudiera ir a molestar a Gaara. El pobre chico obviamente era muy tímido y quería algo de tiempo para sí mismo. Lo había hecho muy bien hoy, pensó. Le hubiera gustado decirle eso, pero instintivamente supo que él no apreciaría el comentario. Redirigió a Sirius en la dirección de Remus y tomó un plato para Gaara ya que él no había buscado el festín antes. Con razón estaba tan flaco, saltándose las comidas de esa manera. Realmente era un chico dulce, sin importar lo que dijeran los demás. Siempre fue muy educado, también. Se estaba haciendo tarde, así que entró en su tienda y se acomodó en su cama con el primer libro que había comprado desde que terminó el de Gilderoy Lockhart. Se había desanimado de leer después de que Ronald le contara sobre el verdadero carácter de ese hombre. Las fiestas empezaban a amainar, aunque en algunas zonas recién comenzaban. Sirius estaba un poco molesto porque Molly le había impedido saludar a Gaara.
Ella lo hizo sonar como si él fuera a iniciarlo en una vida delictiva. Fue solo un pequeño trago. Al menos borracho, Remus estaba allí para distraerlo. Y los chicos Weasley mayores también eran divertidos. Y Arthur siempre había sido un placer cuando tomaba unos cuantos, cuando dejaba de preocuparse por todo. Dentro, Gaara comió un poco de la comida ligeramente quemada. La definición de una buena barbacoa era claramente otra diferencia en este mundo, y decidió que ahora era un buen momento para pasar por la tienda Malfoy. Atrápelos antes de acostarse y sea breve. Había estado cuestionando la necesidad de controlar a Draco toda la noche. Estando cerca de Sirius, quien nunca había parecido tan feliz en todo el tiempo que Gaara lo había conocido, rodeado de sus amigos y familiares, Gaara había comenzado a pensar que tal vez el buen humor que habían tenido Lucius y Draco en el partido era genuino y no había nada. No hay necesidad de preocuparse. La duda y la sospecha vencieron al final. Nunca fue alguien en quien confiar en la maravilla y la belleza de los momentos familiares. Cuando terminó la taza de té recalentado, estaba casi listo para dirigirse a donde sea que se hospedara Draco. Esperaba que Sirius aún estuviera lo suficientemente sobrio como para poder guiarlo en la dirección correcta. Estaba dejando su libro cuando escuchó un grito en la distancia, probablemente en el otro lado del campamento, pero todavía lo suficientemente fuerte y estridente como para atravesar a los arrulladores. El grito fue seguido por los sonidos de una explosión y más gritos. Era un sonido con el que estaba íntimamente familiarizado, los sonidos de la batalla. Iskaku se estaba riendo.